y con mucho aprecio siempre a Kenneth Smith Ramos. ¿Cómo estás, Kenneth? Muy buenos días, Eduardo. Qué gusto saludarte. Otra vez Dan de lata, man. De veras, a este ritmo te vamos a acabar poniendo en la nómina de en torno al dinero, porque este gobierno nos sale siempre con nuevos conflictos. Ya parece ser que acumulamos conflictos comerciales con Estados Unidos y con Canadá. A mí me da mucha pena que esté sucediendo esto, que le estemos moviendo al avispero en un área en donde nos ha dado el comercio, nos ha dado grandes satisfacciones, una cantidad importante de dinero, soporta mucho trabajo, y nosotros seguimos insistiendo en fastidiar un acuerdo que es muy importante para la economía mexicana. Ya sabíamos que no tenemos coincidencias de opinión en torno al maíz transgénico. Déjame hacerte una pregunta muy general. Es un maíz ya muy viejo, digamos, hablando en el mercado mundial, es muy viejo el maíz transgénico. Debo suponer que no es reciente su obtención y su comercio. A México tengo entendido también que tenemos muchos años de comprar maíz transgénico. Así es, Eduardo. Muchas gracias. Pues mira, en efecto, la biotecnología agrícola a nivel mundial y sobre todo en la región de América del Norte se empezó a desarrollar de lleno a mediados de los años 90. Y estamos hablando no solamente de maíz genéticamente modificado, sino también de productos como soya, canola, desarrollado por Canadá, semilla de algodón y muchos otros productos. Entonces, en la región de América del Norte hemos estado consumiendo el maíz genéticamente modificado desde hace más de 3 décadas. No hay ningún efecto en materia de salud o de daño al medio ambiente que se haya detectado en cualquier momento. Tanto en Telecán como en Temec teníamos mecanismos ya establecidos para hacer una trazabilidad de este tipo de productos. De hecho, en el Telecán en la época del Telecán se estableció la ley de organismos genéticamente modificados y bioseguridad y se creó una comisión intersecretarial que analiza justamente estos productos a nivel de la Secretaría de Economía, Agricultura, Salud, Medio Ambiente, etcétera. Entonces ya teníamos desde hace muchos años un andamiaje legal y regulatorio para asegurar que los productos que se autorizaran en México no tuvieran ningún impacto negativo y supiéramos en todo momento en dónde se produjeron y cómo llegaron a las plantas procesadoras en México. Entonces eso ya lo teníamos. El problema con este decreto que saca el gobierno de México en el 2020 y después hace una nueva versión en febrero de este año es que se pretenden establecer restricciones al uso del maíz que proviene de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un argumento ideológico de que el maíz transgénico pudiera tener un efecto negativo en la salud, lo cual, repito, jamás se ha demostrado, y por eso se quieren establecer restricciones al uso de maíz para la producción de harina, masa, tortilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos, pues obviamente solicita consultas porque estaría México violando el tratado, imponiendo cualquier restricción, porque tú puedes de manera válida establecer restricciones al comercio de un producto si consideras y demuestras que hay un daño a la salud humana. Es el caso, recordarás, del espongiforme bovina, la llamada vaca loca, donde cuando se detectó esto por primera vez en Reino Unido, pues prácticamente todos los países del mundo le cerraron el acceso a los productos cárnicos de ese país. Sucedió también en Canadá y hubo un cierre en América del Norte a los productos. ¿Por qué? Porque sabemos de manera científica y demostrada el daño a la salud que puede hacer esa enfermedad. Cuando no hay una justificación, cuando simplemente se trata de un argumento, digamos, de carácter ideológico o proteccionista, pues entonces tú tienes las herramientas en los tratados para resarcir ese daño. Y es en donde estamos, ¿no? Ya en la antesala de un posible panel con este proceso de consultas con Estados Unidos y Canadá también se sumó. Ahora, a ver, tenemos el asunto de la energía. ¿Qué otro asunto tenemos de conflicto? Ahora, el maíz genéticamente modificado. Después también, ¿qué más? Hay, Tenemos casos laborales. casos laborales. Tenemos también, puede ser el asunto del tren, también puede ser un problema con Estados Unidos y con Canadá.
Pues mira, sabemos que hay organizaciones de la sociedad civil que han presentado una petición, una queja ante la Comisión de Cooperación Ambiental del TEMEC respecto a las medidas que se han tomado en México o que se han dejado de tomar en términos de hacer una manifestación de impacto ambiental sobre los temas relacionados con la construcción del Tren Maya. Estos son procesos que toman tiempo, se están analizando, el gobierno de México tiene el derecho de responder a estas peticiones, es lo que sabemos que está sucediendo en este momento, pero pues a todas luces, en efecto, podríamos tener un conflicto en ese sentido. Y también ahora sí que de aquí para allá está el caso automotriz, que México y Canadá le ganaron a Estados Y que Unidos no ante hemos la tomado, no hemos Comisión. tomado represalias, se dicen represalias, ¿cómo se dice esta acciones de Sí, defensa? mira, una vez que ya se ganó el panel, que fue en enero, Sí, Estados Unidos tenía 45 días para cumplir, digamos, con la decisión del panel, que fue en el sentido de que Estados Unidos estaba haciendo una interpretación errónea respecto a la metodología de cálculo de reglas de origen, es decir, hacía más difícil que las armadoras en México y también las de Canadá, al exportar vehículos a Estados Unidos, pudieran calificar para estar libres de aranceles, como ah, está en el tratado. Entonces, ante esa determinación del panel, Estados Unidos tiene 45 días para cambiar su política, cambiar su interpretación, y si después de 45 días que ya pasaron, México y Canadá podrían imponer represalias comerciales, es decir, podrían utilizar ese fallo del panel para cobrarse, por así decirlo, el daño que esto le esté provocando a la industria automotriz mexicana. No se ha hecho, creemos que es también por un ninguno de caso. los dos países, ni Canadá, ni ni México. Así es, ninguno de los dos ha tomado medidas. Es desafortunado porque por lo menos lo que debería estar sucediendo es que debería haber una presión constante por parte del gobierno de México sobre Estados Unidos para tratar de resolver ese caso que se ganó y se ganó bien. Es decir, los argumentos que presentó México son sólidos, se tiene que honrar lo que se negoció en el tratado y como sabes, el sector automotriz fue uno de los aspectos más difíciles de la negociación y al final de cuentas se consiguió una negociación balanceada que hace que se fomente la inversión en el sector automotriz y esta pueda crecer. Entonces, ese también es un tema que está en la mesa en este Pero momento. Estados Unidos tenía que cambiar, tenía 45 días para cambiar digamos, su actitud o sus decisiones de cálculo, ¿no? Y tampoco lo ha hecho. Es correcto, no ha habido ninguna señal de Estados Unidos, que también es lógico, si tu socio comercial que te demandó ante un panel de repente como que deja de insistir o deja de impulsar lo que el panel señaló, pues la disposición política también importa y entonces Estados Unidos pues está de alguna manera pues muy tranquilo sin hacer nada en el sector Pero automotriz. ¿El qué riesgo curioso cuál que es? Canadá tampoco. Sí, obviamente Canadá, pues también no sabemos exactamente cuáles son las consideraciones que está tomando. Sabemos que en el caso de México, pues hay un cálculo político de no moverle a las disputas comerciales, porque a lo mejor si México no presiona a Estados Unidos en automotriz, a lo mejor Estados Unidos no nos va a presionar en energía o en maíz, pero pues ya estamos viendo, en el caso del maíz, pasamos de las consultas de medidas sanitarias y fitosanitarias dentro del tratado. Ese es el primer paso cuando hay un tema de carácter sanitario y fitosanitario. Y ahora ya pasamos a la segunda fase, que es la consulta en el capítulo 31, que es el de solución de controversias. Por eso decía yo que era la antesala a un posible panel. Y ahí es el tiempo de consulta es más corto. Es importante entender esto, que en el caso de No es energía, igual que en el caso de energía. sí, es más corto porque se establece que para productos perecederos no serían 75 días de diálogo, sino 30 días de diálogo. Entonces, Estados Unidos puede utilizar esta cláusula que está en el artículo 31.6 del TEMEC, donde se señala que tratándose de productos perecederos, la consulta puede durar 30 días y después de esos 30 días puede Estados Unidos proceder a solicitar un panel. Entonces, estamos en ese momento, hay presión del Congreso de Estados Unidos, yo siento que es por ello que Estados Unidos solicitó las consultas. Hubo una carta la semana pasada de 62 miembros de la Cámara de Representantes recordándole a la representante comercial de Estados Unidos que había comparecido hace 2 meses y había prometido analizar todas las herramientas disponibles bajo el TEMEC y pues le solicitan directamente que tome medidas al respecto, lo cual al día siguiente hizo Estados Unidos solicitando las consultas. Habrá que ver qué pasa en este periodo de 30 días.
La verdad, el tema ya del punto de vista de la discusión técnica está agotado. Se ha venido platicando desde hace ya un par de meses el tema, y además sacó un comunicado a la Secretaría de Economía donde señala que va a defender la posición que el gobierno de México ha tenido hasta ahora. Entonces, Pero nos van a zumbar, el asunto es científico, nos van a zumbar, o sea, ahí la tenemos perdida, porque además ni siquiera los científicos mexicanos están motivando esto, o sea, fue el gobierno, pero hasta donde yo entiendo, en México no hay nada, ninguna evidencia científica de que el maíz transgénico está haciendo daño o pudiera eventualmente hacer daño al organismo humano, o sea, ahí el asunto es con científicos, ¿verdad? es correcto, al no haber una evidencia científica que justifique esta medida, que recordemos, ya en la segunda versión del decreto ya no se busca establecer una restricción en frontera, es decir, una prohibición de que puedas importar el maíz. Pero de todas maneras el efecto negativo es el mismo, porque una vez que ingrese este maíz, las regulaciones que se pretenden establecer a través del decreto establecerían que no lo puedes usar para un segmento de la economía, es decir, para harina, masa y tortilla. Entonces, recordemos aquella situación donde por un etiquetado en la carne de res se le impedía, se creaba un obstáculo para el ganado en pie para que entrara a Estados Unidos, es decir, no había una restricción en frontera, pero se generaban desincentivos para que te compraran la carne en los grandes canales de comercialización de Estados Unidos. ¿Esto qué significó? Un caso que llevamos a la OMC y ganamos, es decir, no había una restricción en frontera, pero las regulaciones domésticas te impedían entrar a un sector donde tenías acceso. Aquí de alguna manera es peor, porque es directamente el argumento del gobierno de México sería que esa restricción al uso del maíz se daría por daños a la salud, mismos que no demuestras. Entonces, si no lo demuestras, hay una alta probabilidad de que si nos llevan un panel lo podríamos perder. Ahora, la apuesta del gobierno de México es decir, bueno, por ahora no ha habido un efecto comercial porque muy poco del maíz que se importa se va al sector de harina, masa y tortilla, más del 90% se va a alimento para los animales, al sector pecuario y procesos agroindustriales. Pero de todas maneras, o sea, es un sector que tú estarías cerrando, un segmento de la economía con posibles beneficios a futuro para quien quisiera ingresar a ese mercado. Entonces sí se puede argumentar que hay un daño, que va a haber un daño, y en ese sentido pues hay altas probabilidades posiblemente de perder un panel si es que nos llevan Qué a barbaridad. una instancia de esa naturaleza. Pero qué necesidad de estarle buscando problemas donde no hay, ¿no? Mira, sobre todo porque ya tenemos un andamiaje regulatorio que funciona. Es decir, en toda esta discusión que llevamos más de año y medio, o bueno, prácticamente 2 años y medio, porque fue a finales de 2020 donde se publica este decreto por primera vez, no hemos escuchado por parte del gobierno una explicación de por qué los mecanismos legales y regulatorios que tenemos hoy en día no son suficientes para asegurar la salud humana y la conservación del medio ambiente. Ya tenemos a la CIBIOGEM, que repito, es el organismo intersecretarial que analiza estos temas. Tenemos un mecanismo en el TEMEC que no te obliga automáticamente a importar productos genéticamente modificados, establece un mecanismo de intercambio de información, de garantía que a nivel técnico y científico se hagan análisis de riesgo y se sepa que no hay un impacto negativo. Entonces, todo eso ya lo tienes. ¿Por qué entonces establecer un decreto que de manera ideológica simplemente busca mandar una señal política de que México está en contra de los organismos genéticamente modificados y que eventualmente los vamos a cerrar? Es una decisión ideológica que nos ha metido en este embrollo que tenemos ahorita con Estados Unidos. Qué barbaridad. No, bueno. Y todavía falta un año de gobierno, ¿no? Mira, yo lo que te diría que es que sí vemos una división en el gabinete. La Secretaría de Economía, desde que llegó la secretaria Buenrostro, se reunió con el secretario Villalobos y ellos dos se dan cuenta de que no estamos en una situación donde podemos darnos el lujo de establecer disrupciones en el comercio agrícola con Estados Unidos. Ellos han intentado resolver este tema. Hay que recordar que hay mucha presión de un ala más radical del gabinete en salud, en medio ambiente, es decir, Semarnat y la propia CONACYT, que traen un pleito casado con la biotecnología agrícola. Y hasta el momento, pues han logrado que el presidente no cambie su postura. Entonces, hay ese jaloneo al interior del gabinete. Yo creo que lo que tenemos hoy en día con el nuevo decreto no es suficiente para evitar un panel. Ya veremos si Estados Unidos está dispuesto, desde el punto de vista político, a solicitar el panel. Porque Ahora al igual sí. que en energía, pues se han tardado, no lo han hecho porque no quieren No.
disrupción en la cooperación, sobre todo en materia de migración y seguridad. Entonces, la moneda todavía está en el aire sobre lo que va a suceder. Yo creo que la Secretaría de Economía, Cancillería, el secretario Villalobos, personalmente en SADER, saben que no puedes generar este tipo de disrupciones injustificadas, pero ahora sí que no les ha alcanzado para contrarrestar este esfuerzo de las alas más radicales del gabinete. Los momentos políticos en Estados Unidos van a exigir indudablemente que Estados Unidos se active en estos temas. Ah, sí, no van a pasar la factura, por supuesto. Tiene una beta política muy atractiva para el Partido Republicano. Y esa presión se está dando, como bien señalas, ya desde hace varios meses y no va a ser más que crecer de aquí a las elecciones de noviembre de 2024 en Estados Unidos. Tienes candidatos presidenciales como Donald Trump, que ya anunció que va a contender también, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, probablemente Greg Abbott de Texas, Marco Rubio también de Florida, el senador. Entonces, son personajes que han utilizado el argumento en contra, esa narrativa en contra de México de manera eficaz en sus campañas, ya sea a nivel estatal o el propio Donald Trump en la campaña presidencial de 2016. Y esto va a continuar. Entonces, hay un cálculo también, yo creo, del gobierno de México ya pensando en no moverle más al decreto, por lo menos eso es lo que señala el comunicado de la Secretaría de Economía de hace algunos días. Y en caso de que nos lleve Estados Unidos a un panel, pon tú que se diera en un mes, estamos hablando del mes de julio, donde se solicita el panel, los paneles se tardan más o menos 2 meses en conformarse, en escoger a los panelistas y la decisión más o menos en un año. Entonces, yo creo que ahí también el cálculo del gobierno de México, es decir, inclusive si nos llevan a un panel, esta decisión podría darse después de la elección presidencial en México y bueno, pase lo que pase, ya le caería más bien al equipo Claro. de decisión o al próximo gobierno. Pero pues al final de cuentas, si Estados Unidos acaba imponiendo represalias, si afectamos la seguridad alimentaria de los mexicanos generando restricciones a estas 17 millones de toneladas de maíz amarillo de Estados Unidos que importamos cada año, pues al final de cuentas vamos a estar lesionando a los mexicanos. Oye, una última duda. ¿De cuánto es el periodo de consulta para el caso en cuestiones energéticas, por ejemplo, o de Juan? En ¿60 ese días? caso, con cualquier producto que no se trate de productos perecederos, como el sector energético, estamos hablando de un periodo de consultas de 75 días, mismo que setenta y se cinco cumplió desde días. octubre del año pasado, porque Estados Unidos solicitó las consultas en julio del 2022. Entonces, para el 3 de octubre del año pasado ya estaban en una situación donde podrían solicitar el panel. No están obligados a pedirlo, si es que se soluciona el tema a través del diálogo, pero Mm, pues obviamente no se ha solucionado todavía y Híjoles. seguimos un poco en el limbo respecto a qué va a pasar también en el sector energético. Como siempre, profundamente agradecidos con tu participación, tu explicación que nos permite entender la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Bueno, a nosotros nos sirve de pretexto para seguirte viendo y seguir aprendiendo de los asuntos de comercio internacional. Muchas gracias, Kenneth. Esta es tu casa, como siempre. Muchas gracias, Eduardo. Siempre es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Que tengas un buen día.